Bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es llamar nuestro botón consultar, en el cual la idea es que al seleccionar o al ingresar el número de identificación y dar clic en el botón consultar, nos traiga el nombre y el teléfono. Dentro del main activity, pues yo lo que voy a hacer acá, voy a decirle que ahora consultar punto on click listener new on click listener. Listo. Voy a crear un método que se va a llamar consultar. Consulta BD. Listo. Colocarlo público. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es volver a crear, volver a utilizar mi objeto que creé al principio de guardar, Exactamente. En vez de escribir, me va a permitir que punto leer, get variable database. ¿De dónde extraigo esta información? Estamos en esta parte, modificar en la base de datos. Estamos acá encontrando, estamos llamando y ahora le estamos diciendo que va a obtener la opción para leer en la base de datos y vamos a implementar un argumento de selección o un arreglo que es argumento de selección que a partir de una variable que el usuario ingrese realiza una búsqueda específica de los datos. Voy a decir a crear mi arreglo string, voy a llamarlo argumento. Dentro de este arreglo voy a indicarle que lo que el usuario ingrese, que en este caso el usuario va a ingresar es la cédula, punto getText, punto toString, va a llamar, voy a crear aquí otro arreglo que voy a llamar datos, y al momento de que el usuario ingrese ese ID o este argumento, él va a traer de la base de datos, o sea, en este caso nosotros dijimos que donde se encuentra nuestra base de datos o nuestras tablas es datos tabla, va a traer ¿qué? La columna nombre y va a traer la columna teléfono, nada más. Eso es lo que va a traer. Ahora, debo crear un objeto de tipo cursor, que esta clase es implementada o la traen básicamente de base de datos. Entonces, si quieren, podemos observar acá. Vamos acá. Vamos en esta parte. Entonces, él creó un arreglo de tipo cadena, el cual me va a traer los nombres o la información de mis campos. Crea un objeto de tipo cursor al cual le da una consulta y le indica que vaya el nombre de la tabla, o sea, vaya a la tabla, implemente o traiga mis datos que le estoy indicando acá a partir de mi cadena, traiga los valores en la cláusula where, aquí la selección, esa selección está, pues la selección básicamente va a ser nuestro argumento, y que organice. Entonces vamos a mirarlo acá.
Llamo mi objeto de tipo SQLite Database punto query y le digo, vaya y busque datos tabla punto columna nombre, vaya búsqueme columna table name, que es el nombre de la tabla. Envíeme o retórneme mi cadena en datos y por medio datos tabla punto de la columna ID, o sea lo que el usuario ingrese, que qué es lo que va a ingresar, la cédula, o sea mi cadena argumento. Listo. Voy a indicarle que no va a tener filtros, o sea va a ser nulo. Va a ser nulo porque tampoco va a tener otras consultas en otras tablas. Y va a tener nulo acá, punto y coma. Listo. ¿Para qué estoy creando entonces este cursor? Para ahorita cuando lo haga la consulta, lo que voy a hacer básicamente es colocar lo que yo le estoy pidiendo acá que me retorne, que son estas dos columnas, o los datos que están recibiendo las dos columnas, me las coloque y me las ubique en los dos campos del XML donde yo lo quiero colocar. Ahora voy a indicarle que el objeto cursor que yo creé va a mover a la primera posición y va a indicar lo siguiente. Este campo no lo voy a colocar porque es el que el usuario está ingresando. Voy a decirle ahora que nombre, que es mi campo de texto, punto setText, y le va a indicar que va a obtener punto getString y va a ubicar en la posición 0. O sea, va a colocar lo que está retornando acá en mi campo de texto. Por tanto, yo voy a colocar acá el teléfono y voy a colocar que va a hacer que me traiga lo que se encuentre o lo que retorne de este campo. En este caso sería, creo que se llama teléfono.setText c.getString 1. Este método me sirve entonces para consultar. Al implementar getCount, entonces le podemos decir que si es menor que 1, el que está regresando, pues muestre un mensaje diciendo que no existe en la base de datos, ya que pues no hay ningún dato que está recibiendo, pero en cambio si no, entonces sí me muestra los datos que está llegando en la consulta que yo seleccioné en la parte superior. Y ahora la que vamos a trabajar es, consultar, ahora vamos a trabajar modificar. Punto, click listener, new, on click listener, listo. Vamos a crear una que se llame modifica bebé. Creo un método nuevo. Y ahora, ¿qué me dice el documento? Para modificar en la base de datos, debo indicarle que, update, delete, and read, acá está update, listo. ¿Qué hago? Creo el objeto que me permita leer, que en este caso sería en vez de leer, modificar o escribir, ¿cierto?
Este no es este. Es put. Bueno. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo mismo que se ingresa, pero pues se le va a solicitar al usuario es que modifique la información a partir de la cédula que el usuario ingresó. Cuando yo consulto, yo puedo seleccionar alguno de los dos campos, modificarlo y él me envía la tabla con esa información. Voy a copiar el de guardar, este. Bien. Que voy a permitir escribir en la base de datos. Voy ahora a indicarle que creo un objeto de tipo content values. Listo. Y ahora voy a enviar unos datos. ¿Cuáles datos? Pues nombre y teléfono, porque son los que voy a modificar, no la cédula. Entonces, le estoy enviando la columna nombre y la columna teléfono, que es lo que voy a modificar. Bien, en el consulta. Acá está. Ahora, ¿qué es lo que voy a trabajar? Voy a crear, voy a tomar esta línea que es el argumento, que es el que me va a permitir decir que a partir del ID o la cédula haga la modificación. Y creo una cadena de texto llamado selección o el nombre que ustedes quieran, y en el cual ustedes le van a indicar que a partir del ID realice la búsqueda. Entonces, van a enviar el nombre y el teléfono, que es lo que ustedes van a modificar. Una variable de tipo entero llamada count le va a indicar que el objeto DB, el tipo SQLite Database, me permita ¿qué? Modificar. ¿Qué va a modificar? La tabla donde están mis columnas, mis campos, los valores que yo estoy enviando acá por medio del put, me busque el objeto de tipo cadena, que en este caso es el ID que el usuario va a ingresar o ingresó. ¿Cuál va a ser? Pues el argumento. El usuario ingresa un documento que es el que recibe aquí y por medio de ese realiza una modificación en la tabla enviando estos dos valores a modificar. Puedo decirle acá, puedo enviar un todas. Sí, qué pena, gracias. Sí, pero acá le estoy diciendo que va a reemplazar por el argumento. Más count. Listo. Voy a compilar a ver qué pasa. Oh. Guarda.
Entonces acá vimos que Alejandra era. Listo, ahora coloquémosle aquí Alejandra Ram. Y modificó. Ya miramos a ver si funciona. Si yo le doy consultar, ya me modificó el nombre. Entonces aquí ya tengo un pequeño CRUD manejando datos locales. Si recordamos, en el content main yo había dejado un espacio acá en la parte inferior. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese espacio? Voy a cargar un list view. Entonces lo que hago es que cojo la opción de diseño, lo arrastro debajito para que me quede de esta manera. Bien, voy ahora a agregar un botón en la parte derecha, acá en esa parte, que se llame listar. Entonces voy a decirle acá, button, que se ajuste, que tenga como texto, listar. Y va a tener como ID listado. Al list view pues lo voy a dejar así para que se vea de esta manera. Pero entonces voy a empezar a migrar, voy a organizar los botoncitos. No. Guarda, consulta, modifica y lista. Listo, entonces guarda, consulta, modifica y lista. Cuando yo presione lista, pues obviamente me va a aparecer mi listado. Listo, entonces le agregué un botón de más, ese tiene un ID que es el listado. Y le agregué un list view que tiene un identificador llamado list view por defecto. No le agregué más. Voy a ir a mi main activity. Ya en mi main activity voy a crear un objeto de tipo list view. Listo. Y acá voy a instanciarlo. Entonces, igual, un objeto de tipo list view, FunView ID, r.id.listView. Listo. Ven. Y me falta crear un botón que se llame lista. Y el botón voy a instanciarlo igual. Listar es igual
a tipo button, FamilyID, r.id.listar. Ay, la barré. Punto listado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Creé un objeto tipo ListView. Lo instancié con el ListView que está en el XML. Y instancié mi objeto de tipo botón que quería llamado listar. Y lo instancié con el objeto XML. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear aquí otro evento. Entonces vamos a decirle acá que listar.onClickListener. ¿Cómo se llama aquí? Yo le coloco acá. Que listar.set onClickListener new onClickListener. Listo. Le voy a indicarle acá que va a ser listado. BD. El método que va a crear. Entonces voy a coger este listado BD y lo voy a ubicar aquí, encimita de consulta. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues como es un listado, y yo ya he hecho un listado en este ejercicio que es traer datos por medio de una consulta a unos campos de texto, ¿sí o no? Pues voy a utilizar ciertas líneas de código que tengo acá en consulta. Entonces voy a decir que primero me permita leer. Segundo, los datos que va a traer ya no son solamente dos, sino me falta otro, ¿cierto? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Ah, esta gente está perdida, man. ¿En serio están viendo el partido? Agregué el query que se encuentra en consulta BD, lo agregué acá en mi listado y lo único que va a hacer es solicitar la tabla, los datos que me van a retornar mi cadena, mi arreglo, perdón, y el resto va a ser nulo porque el usuario no va a digitar nada. Voy a crear por acá un objeto de tipo array, list, y lo que va a llegar acá, o lo que va a solicitar es un string, una cadena. New array list, punto y coma. ¿Por qué? Porque yo voy a ubicarlo o voy a adaptar a mi list view lo que llegue en un arreglo. Voy a crear un objeto de tipo entero que va a ser la fila y me va a decir que el objeto cursor que yo estoy creando acá arriba va a obtener ¿qué? Va a obtener la cuenta de cuánto llega en fila para que realice un ciclo for y me recorra todo para que me lo agregue ¿en dónde? En mi list view. Les voy a decir acá desde i igual a 0 hasta que i sea menor a la fila y aumente. ¿Dónde va a recibir esto? Pues efectivamente voy a crear unos objetos para almacenar lo que esté llegando acá, getInt, que
esto llega es como tipo entero, porque la cédula es tipo entera, voy a indicarle que me va a almacenar en una variable de tipo string getInt. No, aquí estoy rellenando las posiciones. GetString, posición 1, y string teléfono. Yo teléfono, en mi caso yo teléfono lo tengo de tipo cadena, no entero. Ustedes lo tienen de otro modo, ¿no? Aquí le estoy indicando que va a ser un for y que me va a indicar básicamente lo que esté llegando, pues obviamente lo almacenen en unas variables. Para que mi objeto tipo ArrayList lo agregue. ¿Qué va a agregar? Pues va a agregar la cédula, va a agregar el nombre y va a agregar el teléfono. Listo. Básicamente entonces agregué en el cursor que me ejecutara el evento que siquiera cada vez que el ciclo for va terminando y va haciendo esa petición de que recorra toda la regla para que se mueva a la siguiente posición. Bien, va a crear ahora un objeto de tipo adaptador de arreglo, o sea, barra y adapter, que recibe string también. Array adapter. Bien. Y voy a indicar que mi array adapter ya aquí le voy a decir que va a implementarse en esta clase y va a android.r r.layout. Miércoles me faltó algo. Me faltó la lista. Ustedes pueden, si están trabajando con adaptadores o con listas o con ListView o RecyclerView, ustedes pueden crear su propio layout para que decidan cómo se va a ver la lista que están trayendo. En mi caso yo lo único que voy a hacer es traer la cédula, el nombre y el teléfono separados con un espacio. Entonces no tengo necesidad de crear un archivo layout llamado lista. Entonces, Android tiene una opción y una ventaja, y es que él ya incorpora en el sistema operativo unos layouts de ejemplos. Ya vienen predeterminados. Entonces yo voy a utilizar uno para indicarle que me agregue en el adaptador esta lista que me está llegando. ¿Cómo lo llamo? Android.r.layout, y cuando le doy punto, él me trae todos los ejemplos. Voy a decirle que va a traer una lista simple y que a esa lista simple me le va a agregar ¿qué? Me va a agregar este array list que me está llegando acá. Voy a irle acá. Android.r.layout. Pues vuelvo y repito, cuando ustedes estén trabajando más adelante, cuando ya vamos a ver web service, o si quieren más otros ejercicios de bases de datos,
Podemos crear nuestras propias listas, cómo queremos que se vea. Aquí le estamos diciendo que se va a ver la cédula, el nombre y el teléfono, pero yo puedo crear un archivo layout, ¿sí? Un archivo vacío, y le puedo indicar, yo quiero que aparezca el título, nombre, y debajo aparezca un text view, que a ese text view lo voy a rellenar con lo que llegue en cédula, por ejemplo. Entonces yo puedo modificar mi propio adaptador, puedo modificar mi propio archivo para que yo decida cómo se vea. Eso se llama Recycler View, que es lo que me permite, en vez de hacer un list view, invocar directamente, me permite a mí organizar cómo quiero que se vea más rápido de trabajar. Acá en la página de Android, ustedes encuentran todo lo que compone el R layout. Entonces hay mucha información. No, realmente aquí está qué es lo que les puede servir. Pero pues eso es una lista simple, ¿no? Si le damos clic acá, él nos tiene que llevar a una página, acá un archivito, que ya está predeterminado. Entonces es un archivo que tiene un text view. Ya, no tiene más, porque es simple. Y dentro de ese text view, pues yo le estoy diciendo que va a agregar esto. Pero vuelvo y repito, si ustedes quieren modificar, ustedes pueden crear un archivo layout, y agregar como quieren. Si quieren que el nombre se vea primero, que haya un espacio entre el nombre y en este caso la cédula. Tendría que crear un layout y agregar un adaptador, que es lo que pues acá lo hicimos un poco más sencillo porque no estamos trayendo muchas cosas, sino solamente el nombre, el celular y el teléfono. Sí. Entonces voy a decirle acá que voy a agregar mi objeto tipo ArrayList. Y ahora le digo que el listView, que está relacionado con el listView, va a incorporar ¿a quién? Adaptador. Entonces lo que les comento es que aquí yo estoy implementando una lista sencilla que ya viene por defecto en los componentes de Android. Ya viene por defecto. Como no le estoy haciendo nada, no le estoy agregando detalles a mi gusto, sino que simplemente es una lista que está. Si yo quisiera modificar eso, ya tendría que crear un archivo, tendría que crear una clase donde cargue el adaptador, donde cargue los componentes y los iguale. Entonces ya es un poco más complejo. Entonces voy a desde acá a hacer un try. Y acá la un catch. Por si bota un error, me diga cuál es. Con esto entonces ya puedo compilarlo. A ver si me funciona. Nos damos cuenta que funciona. Por ejemplo, consultemos el que dice 1069. Nos agregamos a Oscar. Número telefónico. Sí, ya me genera.
Entonces nos damos cuenta que nos funciona. Ya el resto es hacerle detallitos, pero conocemos los conceptos básicos para ya empezar a trabajar con una base de datos en local sobre SQLite. Ya el resto ya es agregarle detallitos, por ejemplo, meterle un método de navegación, indicarle que en una de las opciones va a cargar unos datos, que en otra de las opciones me traiga la lista de los datos,